Hola, hoy es domingo 21 de junio. En nuestra República Mexicana es el Día del Padre. Con esta caja donde viene un pastel, obvio no es ese de la muestra, quiero empezar con esta plática acerca de la historia de mi padre y mía. El pastel que hoy se compró es para mi esposo. Mi hijo menor pidió así que se le comprara un pastel de 3 leches, que es su preferido. ¿Por qué? Porque en mi casa habrá sí diabetes, sí presión alta, hipertensión, pero hay pastel y hay comida. Porque moreno que se respete, así va a ser. Bien, ese fue un chascarrillo para iniciar. Con esto, que espero que no lo tomen a mal, lo voy a dejar el celular fijo. Esta vez va a ser un poco largo. Espero tengan paciencia, lleguen hasta el final y que alguien escuche esto y que tenga que sentir lo que tenga que sentir, opinar o comentar o lo que sea. Pero esto es lo que yo viví y lo que quiero comentar hoy. Empezamos. Mi padre nació en una familia con una madre, 4 hermanas y un hermano. Ellos fueron en total 6, 4 mujeres, un hermano y mi papá. ¿Y quién lo iba a decir que pasado el tiempo mi papá iba a tener 7 hijos, 6 hombres y una mujer? O sea, yo. Cuando yo nací, me contó alguien, cuando yo ya era mayor y se dio cuenta del gran amor que yo sentía por mi padre, a diferencia de esta persona que se decía ser mi madre. Cuando ella se dio cuenta, me dijo: pensar que cuando tú naciste, tu papá se enojó porque quería tener puros varones. Bien, la historia de mi padre no puede ser sin mí y la mía sin él. Entonces nazco yo, soy la tercera de arriba hacia abajo y voy a la primaria. Y en ese inter, cuando yo estaba en la primaria, recuerdo perfectamente que a la personita a la que llevaba mi padre a la iglesia de la mano, y al salir me compraba siempre, cada domingo religiosamente, me compraba una pera con chile, que la recuerdo y bueno, estaba deliciosa, con un chile obvio que no pica, porque yo era una niña de menos de 10 años. Salíamos de ahí y mientras íbamos caminando me compraba plátanos, porque déjenme decirle que es el único vicio que yo tengo y del que puedo sufrir si no lo tengo uno diario. Yo debo de comer uno diario, un plátano diario, coma lo que coma o deje de comer lo que sea, pero sin el plátano simplemente no está completo mi cuerpo. Sufro de abstinencia, ese es mi vicio. Entonces mi papá me compraba plátanos y después llegábamos a la carnicería por la barbacoa. Acá en el norte del país, en Matamoros, Tamaulipas, se estila comer barbacoa los domingos. Comprábamos la barbacoa, llegábamos a casa y almorzábamos todos juntos, mis hermanos y yo. Así era siempre los domingos. Solo mi papá y yo. Sí recuerdo cuando me llevaba de la mano. Y es todo el recuerdo que tengo de cuando yo era muy pequeña. Pasó el tiempo y fui a la primaria y terminé la primaria. Y un día, cuando yo estaba lista para ir a la secundaria y no pude ir, esa misma persona que se decía ser mi madre me dijo, con todo el veneno que pudo decirme: tu papá no te envió a la secundaria porque eres mujer. Y las mujeres, cuando crezcan, se van a casar y las va a mantener un esposo. Entonces no tiene caso enviarte a ti a la secundaria. Después fue pasando el tiempo y yo sola me pagué la secundaria abierta, la preparatoria también abierta. Fui a la academia comercial que yo pagué porque yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, desde muy pequeña, desde los 13 años.
pero ya les contaré más adelante eso. Mi papá poco a poco se fue dando cuenta de lo que estaba pasando. Cuando yo inicié en la maquiladora tenía 15 años y por donde yo vivía se inundaba mucho la calle. Yo salía de la maquila a las 11:30 de la noche, pero ese carácter con el que yo venía desde que nací, pero mi papá tratándome como un hombre, porque él no me trataba como una mujer, sino como un hombre, porque no sabía tratar a una mujer. Él sentía que si se acercaba mucho conmigo podía prestarse a malas interpretaciones. Entonces mi papá me trataba de lejitos como a un hombre. Entonces mi papá a veces cuando se inundaba iba en su bicicleta. Mi papá nunca manejó un auto, él no aprendió a manejar un auto, él solo andaba en su bicicleta. Mi papá no fue a la escuela, mi papá trabajó de albañil, hasta que murió él fue albañil. Entonces no tenía auto, tenía bicicleta y en esa anduvo mucho tiempo hasta que ya no pudo más por su presión alta, que la heredó a mí. Bueno, algo me tenía que heredar, ¿no? Entonces él me esperaba en cierta calle donde yo me bajaba del transporte público y me decía, súbase, porque mi papá siempre me habló de usted, no sé por qué, pero él así era, súbase. Aquí en el adelante o en los diablitos o como sea que se haya dicho, yo no tengo idea de eso. Yo jamás aprendí a andar en bicicleta, ni falta que me hizo. Entonces yo le decía, no, claro que no. Yo jamás me voy a subir a una bicicleta de adulto simplemente porque yo no estoy tan alta y no soy intrépida, yo soy cero intrépida. De hecho, yo jamás me he subido en una bicicleta de adulto ni en una moto. La bicicleta que después aprendí a andar en ella fue una banana, que le llaman, una bicicleta mucho más bajita y se puede decir que especial para las personas más chicas de la casa. En fin, con esa sí me acomodaba muy bien. Entonces yo le decía a mi papá que no. Y entonces él ya no iba por mí, porque decía, bueno, no quiere subirse, le dará vergüenza o no, a mí me daba miedo. Bien, entonces ya no me esperaba y yo me iba sola, no había ningún problema. Déjenme decirles cómo fue pasando el tiempo. Mi papá una vez fue a la discoteca. Yo no era mayor de edad, pero en la discoteca en los 80s nadie decía nada. Yo entraba a la discoteca, no me decían si era menor o mayor de edad. Yo entraba y bailaba y todo, y después me iba a mi casa en transporte público o en un taxi, y jamás con nadie extraño, ni siquiera conocido, porque yo era muy desconfiada. Pero una vez mi papá fue ahí a la discoteca porque él sabía dónde iba a estar y pidió hablar conmigo. Y yo fui a la puerta y le dije, ¿qué pasó? No, nada más quería saber si aquí estaba y si todo estaba bien. Sí, estoy bien. Y ya se fue. Le digo, más de rato me voy, más tarde lo veo. Y sí. Y él se fue en su bicicleta y yo me quedé ahí y más tarde me fui. Bien. Si mi padre hubiese sabido que aún con este carácter que yo tengo, despierto, independiente, algunas veces sí estuve en peligro de muchas cosas, pero que jamás se lo platiqué a él ni a nadie. O sea, este padre mío era tan raro, yo así lo voy a decir, tan raro, que aun cuando él no era mujer y esas palabras que toda la gente dice, esas frases hechas que dicen infancia es destino, y que si el complejo de Edipo y el de Electra, y que si tu madre es lo más importante en el mundo, porque detesto las frases hechas, porque cada persona es diferente y cada historia es diferente. Si cada uno de nosotros los seres humanos escribiésemos un libro de lo que hemos tenido que pasar, Dios, cuántos chorros de tinta y cuántas cosas leeríamos para saber con cuántas personas nos identificamos en nuestras historias. Yo llegué varias veces después de la maquila, ya tarde, a mi casa, y mi papá estaba despierto. Él decía que estaba viendo la tele o que se estaba preparando algo de cenar, pero yo estaba segura que me estaba esperando, porque yo llegaba, apagaba la tele y se iba a dormir.
Bien, a veces cuando yo me iba con mis amigas a comer unos taquitos cerca de mi casa y él lo sabía, porque parecía que él sabía todo. Al parecer tenía muchas personas por ahí que me estaban cuidando y yo ni cuenta me daba. Entonces llegaba a veces yo con una amiga y comíamos taquitos por ahí y mi padre ahí estaba y se aparecía de repente y me dice, ¿qué pasó? No, nada, vamos a comer taquitos y ahorita voy para allá, me voy caminando. Ah, bueno, y se iba. Bueno, él era un espía muy, pero muy sigiloso. Entonces, mi papá me heredó eso. Cuando yo era niña, mi papá me enseñó a comer fuera. Íbamos primero a unos mariscos. Déjenme decirles que a mí no me gustan los mariscos. La verdad es, tengo que decirlo, no es algo que a mí me agrade comer. Así que yo diga, qué antojo de unos mariscos, no. Lo que yo comía cuando mi papá me llevaba ahí se llamaba Club Verde. Aún existe, déjenme decirles, después de 50 años todavía existe el lugar, ya mejor, pero ahí sigue donde mismo. Bien, ahí yo lo que comía era unos chicharrones de Catán y me gustaban porque en aquel tiempo, no sé cómo le hacían, pero el chicharrón estaba sabroso, el aceite no era quemado como hoy en día, que se quema una vez y otra y mil y las que sean, no. Lo hacían en el momento y la cantidad que tú pedías era otra cosa. Entonces yo comía mis chicharrones de Catán y mi papá, pues la verdad no lo recuerdo. Mi papá era alcohólico. Muchas veces, según esto, por problemas con mi mamá, que yo de verdad que lo tengo bloqueado. Déjenme decirles, y no estoy bromeando, no tengo por qué mentirles. Hay muchas cosas de mi infancia y de cierta edad que yo no puedo recordar. Las tengo simplemente bloqueadas. No sé por qué, pero seguro habrá cosas que yo ya no puedo recordar nada. Como por ejemplo yo no puedo recordar si es que guisaban algo rico en mi casa, si yo probé algo ahí, no lo puedo recordar. Cuando esta persona se peleaba con mi papá y se iba de casa, mi papá automáticamente me ponía a mí como la ama de casa. Entonces yo atendía a mis hermanos y mi papá me daba el dinero de su trabajo y yo iba al supermercado, que ya había aquí, déjenme decirles, eso que dicen que no, claro que sí, hace 50 años ya teníamos supermercados aquí en Matamoros, Tamaulipas, con caja y todo. Entonces yo iba al supermercado, yo escogía lo que se iba a usar en la casa, lo que se iba a comer y lo distribuía. Yo preparaba de comer, aun cuando no sé cocinar nada bien y dudo mucho que les hayan gustado mis guisos, pero era lo que había. Entonces yo, desde entonces, porque yo también aquí en mi casa yo decido qué se compra, qué se cocina y qué se come y todo eso. En fin, eso se me quedó desde niñita, ¿no? Entonces yo iba al mandado y escogía todo, preparaba y todo, al parecer me gustaba más que esa persona no estuviera en casa, que estuviera con nosotros y escuchar gritos y pleitos y muchas cosas desagradables. Y cierto día mi papá, cuando fui creciendo, me dijo, ¿quiere ir a Alcohólicos Anónimos a decirme unas palabras en un aniversario más? Y yo le dije, claro que quiero, yo voy. Y me dijo, ¿quiere pasar a tribuna para si quiero pasar? Y pasé y delante de todos los que estaban ahí, incluidos la pareja de mi papá, le dije, solo quiero decirle una cosa, yo no soy mucho de hablar, así como mi padre, pero usted no me debe nada a mí. Y claro que volteé a ver la cara de mi padre y se quedó así como, no, yo creo que era lo que él quería escuchar, no quería escuchar algo diferente. Yo entendía a mi padre, de hecho yo soy la única que lo entendía. Mi padre, cuando veía televisión, había 3 cosas que le gustaba mucho ver. Deportes, obviamente, que incluye el fútbol y las narraciones de un programa que se llamaba Acción en aquel tiempo. Tengo que decirlo, lo siento, los toros y el boxeo. Y entonces yo, al igual que mi padre, soy bastante crítica y especialona con eso de que si hoy en día hay chanchullo en el fútbol y en el box más. Los toros creo que es lo único que sigue ahí como
en antaño, con cada vez más opositores, ¿verdad? Lo entiendo, pero así fue y no tengo por qué ocultarlo. Mis hermanos no veían la televisión con mi papá. De hecho, ellos le llamaban vejete. Ellos eran muy groseros al referirse a mi papá. Yo no entiendo por qué. Yo no tenía por qué estar enamorada de mi padre porque él y yo somos de un carácter muy especial, los dos. De hecho, cuando dicen, es que tú en la vida andas buscando a alguien como tu papá. No, mi esposo no tiene nada que ver con mi papá. Mi papá era este hombre que vivía con esa mujer simplemente porque él lo decía. Yo no quiero hacer de comer, ni quiero lavarme, o sea, mi papá, déjenme decirles, sí era machista. Mi papá era misógino, sí. Él estaba educado de otra manera o no educado, como sea. Como dicen las personas hoy, eran otros tiempos. Y así era él. Era machista, era misógino. Él muchas veces me llegó a decir, prepáreme una salsa molcajeteada, caliénteme las tortillas. Y yo, como si soy tratada como un hombre y ya han pasado tantos años y soy tan independiente, pues yo le decía, no le voy a calentar ninguna tortilla ni le voy a hacer ninguna salsa porque yo ya estoy cansada, llego de trabajar, de estudiar y no voy a hacer nada de eso. Y él ya no me decía nada. Solo una vez mi papá, y no sé por qué, intentó golpearme una sola vez. Y eso no se me va a olvidar nunca porque esas cosas no se olvidan. Y él desgraciadamente intentó golpearme como en esos tiempos con un gancho donde se cuelga la ropa. Yo detuve su mano y le dije, estoy muy grande para que usted ahora quiera salir con eso y no me voy a dejar golpear ni por usted ni por nadie. Y le quité el gancho, mi papá avergonzado se fue y no se volvió a hablar del tema. Mis hermanos, tenía 2 hermanos más grandes, cuando me decían, plánchame una camisa. ¿Por qué? ¿Tu sirvienta o qué? ¿Qué soy o qué? Si quieres que te planche algo, lo hago, pero me vas a pagar. Yo trabajo y me pagan. ¿Me pagas o no hay nada? Y a veces uno de mis hermanos mayores sí me daba dinero y ya yo le planchaba, pero generalmente no ocurría eso. Y a mí nada de andar cuidando niños y cuídame esto y ahorita vengo y que no, yo no. Yo por eso trabajaba y estudiaba para no estar en mi casa y punto. Bien, pasa el tiempo y empiezo a trabajar. Yo ya era mayor, ya me había casado, ya tenía mis hijos. Mi papá cuando nacían mis hijos siempre, el primer día llegaba y me traía unos jugos. Él sabe que a mí no me gusta el refresco. Me traía unos jugos y me traía algún pastelillo. Ya sabe que soy bien busga, porque él también lo era. Y ya estaba un rato, veía a su nieto, su nieta y se iba. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Mi papá tenía muchos defectos y tenía su carácter y era de otro tiempo. Mi papá nunca me dijo que me quería. Nunca me dio un abrazo porque yo era mujer y como él era muy mujeriego, me cuentan, quizá él pensaba que si me abrazaba o me daba un beso, alguien podía pensar mal, entonces él nunca lo hizo. Pero eso no hacía falta. Era lo que él me demostraba y lo que él hacía por mí, lo que hacía sentirme que él me quería sin que me lo dijera. Aquella vez, cuando yo le dije a él que no me debía nada, claro que mi padre me debe cosas, pero él ya ahora está muerto. Mi padre debió de haberme dado una madre, como la mayoría de las que ustedes pueden tener. Amorosa, dedicada, no sé. Me pudo haber dado un abrazo o un beso, y sin embargo no lo hizo. Pero eso ya no puede cambiar. Solo quiero decirles para aquellas personas que dicen, esto no me quita el sueño, yo duermo muy bien, solo lo recuerdo y ya, o sea, lo estoy plasmando ahorita y les aseguro que de rato ya no me voy a acordar. Esto hay que sacarlo, hay que contarlo, porque yo no juzgo a mi padre, ni creo que haya estado mal.
es lo que es él. Así lo educaron. ¿Por qué? Un día mi papá, cuando ya pasó el tiempo y él ya no era o sea, él fue borracho, así se le dice. Después fue Alcohólicos Anónimos y él ahora era un alcohólico anónimo hasta que él se muriera, pero él ya no bebía. Y un día me dijo, porque en la familia de mi papá, las mujeres decidieron ponerse el apellido de soltera de mi abuela, ellas son Rodríguez, y mi papá y su hermano se pusieron el apellido de su papá. Mi abuelo era Juárez, mi abuelo se apellidaba Juárez. Mi abuela un día me dijo que mi abuelo era un gitano. Cuando ella se dio cuenta que él iba y venía, tenía mujeres en todas partes y tenía más hijos, o sea, yo debo tener mucha familia regada en muchas partes, pero no los conozco. Cuando ella se dio cuenta de eso, ya no aguantó más, ella lo dejó. Entonces las mujeres se pusieron el apellido de mi abuela, soltera, Rodríguez, y mi papá y mi tío se pusieron el apellido de mi abuelo, Juárez. Por eso siempre ando bromeando que mi chosno es Benito Juárez. De hecho, yo soy morena, soy chaparrita, tengo el ceño fruncido como él, o sea, igual y sí, no lo sé, nunca lo he investigado. Bueno, entonces un día mi papá, cuando él ya no bebía, pero se le sigue diciendo Alcohólico Anónimo, ¿no? Aunque él ya no bebía, él me dijo, yo sufrí mucho cuando mi mamá decidió que mi papá ya no iba a entrar a la casa y que nosotros ya no íbamos a verlo. Eso me hizo sufrir mucho. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que él vivió, son las cosas que me fue enseñando, pero yo no le tenía coraje a mi papá nunca, yo nunca lo juzgué. Cuando yo empecé a trabajar y nos iba bien a mi esposo y a mí, mi papá siempre iba con nosotros de compras a Estados Unidos. Yo le compraba cosas, le traía su despensa, lo que él necesitara. Hasta antes de su muerte yo le había regalado una Smart TV, bueno, una plasma, perdón. Él ya no alcanzó la Smart. Una plasma, le regalé un colchón, yo le compraba sus zapatos, su ropa interior, lo que él necesitara. Tenía su pensión, pero si no le alcanzaba, obvio, yo lo que él necesitara se lo compraba. No me importaba, o sea, yo podía y quería hacerlo, nadie me obligaba. Entonces, mi papá se fijaba en todos esos detalles. Una vez me llamó para mi cumpleaños. Yo hablo inglés porque vivo en la frontera, porque fui a la escuela, porque me gusta. Pero mi papá piensa que como ya no trabajo se me va a olvidar. Entonces me llamaba por teléfono. Las personas que tenemos presión alta y que tenemos cierta edad no debemos de sufrir dos cosas, ni corajes, no debemos de hacer corajes, pero tampoco las emociones nos hacen bien. Si lloramos se nos sube la presión. Entonces mi papá lo sabía y él ya estaba muy mal, porque la última vez que me habló, eso fue en enero cuando yo cumplo años. Él en mayo lo desahucian y en diciembre se muere de ese mismo año. Entonces él ya, su presión alta ya estaba al 1000, ya estaba muy alta. Y me llama y me dice, él volviendo a esto, me llamaba y me decía, ¿Do you speak English? Y yo le decía, yes I do. Y era todo. Ya seguíamos hablando normal y ya, pero yo lo dejaba hacer y, o sea, no corregía nada, en fin. Entonces esa vez me habla, como todos los años, para mi cumpleaños y me dice, niña tonta, porque él siempre me dijo así, niña tonta. Me dijo, es su cumpleaños, felicidades, mija. Y me cantó el Happy Birthday en inglés, pero ya no pudo, se puso a llorar y dejó el teléfono por ahí y me dijo, espéreme tantito. Y yo entendí perfecto. Ya cuando se le pasó, ya nada más me dijo, muchas felicidades y todo eso, y ya. En mayo, cuando pasó el tiempo, en mayo me dijo el doctor,
Su papá está desahuciado, pero no se lo quieren decir. En mayo yo le dije a mi papá, el día del padre, vamos a su casa y hacemos algo. Y él me dijo, y si necesita algo, dígame para comprárselo. Y él me dijo, ya no necesito nada. Ya no puedo ni comer. No se me antoja. Ya no me quiero vestir bien. No tiene caso que me compre nada porque ya no lo voy a lucir, ya no necesito nada. Cuando tus parientes, quien sea, escuches que te digan eso, es porque ellos saben, sin que nadie se los diga, ellos saben que el final está cerca. Sí se sabe. Y yo le dije, está bien. Sí, volviendo a eso, yo hoy me quedo pensando, siempre estuve cerca de mi papá y él de mí. Si él no abrazaba ni daba besos, yo a mis hijos sí lo hago. Los fastidio. Ellos son mayores, mi hija mayor tiene casi 34 y yo la abrazo, le aprieto sus cachetes. Ellos me avientan, no quieren. Llama, porque yo soy bien fastidiosa, empalagosa me dicen. Pero yo los abrazo, los beso, les digo que los quiero, no que los amo porque hay esa palabra como que uy, pero yo les digo que los quiero, los agarro a nalgadas, les aprieto sus cachetes. Yo soy así, a mí me gusta ser así, pero eso es lo que a mí me gusta. Y a mis nietas, inclusive tengo 2 nietas a las que abrazo, que hasta las sofoco. Abuela, suéltame, me sofocan, no puedo respirar. Y entonces las suelto, pero me encanta eso. Eso está en mí. Pero ¿por qué demonios pienso? ¿Por qué nunca yo? Si mi padre no quería, porque yo nunca a él lo abracé. Nunca le di un beso. Nunca le dije que lo quería. Yo sé que él sabía, él sentía que yo lo quería, pero nunca se lo dije. Se lo demostré, sí, ahí estuve y todo. Yo creo que se lo demostré porque él un día me dijo que estaba muy orgulloso de mí y fue todo. Pero nunca intenté darle un abrazo, ni un beso, ni decirle que lo quería. No lo hice. Cuando mi padre murió, antes de que muriera, yo le dije, nada más quiero recordarle que a mí no me gustan los entierros, ni los velorios, y no creo estar ahí. Se lo digo para que sepa. Y él me dijo, yo ya sé, yo ya la conozco y entiendo. Digo, yo voy a ir y me voy a salir. Y él me dijo, estoy contando con usted. Mi padre solo tenía que decirlo y yo hacerlo. Yo hice todo lo que pude, lo que estaba a mi alcance de mi mano mientras él vivió. Y se lo demostré muchas veces. Cuando mi padre está muerto o quien sea, ya ahí ya no te ve, no te siente, no te escucha. Ya es demasiado tarde. Es en vida cuando debes de hacer todo lo que debes de hacer con esas personas que tú quieres. En vida, muertos, ya nada más eres un queda bien. Llevando flores, ¿qué? Estando ahí llorando, gritando, y las demás personas riendo y platicando, porque eso yo lo viví con mi abuela y me dio bastante coraje, porque yo quería mucho a mi abuela paterna. Escuchar todo eso no me agradó nada. Entonces yo le dije a mi padre, yo no me voy a prestar a eso, yo voy a ir ahí y me voy a retirar. Entré, vi el cajón de mi padre, no me asomé a verlo obviamente, le dejé mi foto de cuando yo salí en un bailable y por detrás le escribí, aquí estoy, como usted lo pidió. La niña tonta se acabó. Ya no es lo mismo. La niña tonta se fue. Hace mucho que no existe. Allá nos vemos. Buen viaje. Le dejé mi foto y me salí.
Yo no me vestí de negro. Si es que lloré, ahorita se los voy a contar al final porque eso me ocurrió y se los tengo que decir. Yo no me despedí de nadie, no hice nada, no me vestí de negro, yo no fui a los novenarios, yo no creo en las misas en las iglesias, yo no creo en nada de eso. Me di la vuelta y me fui. Yo como todas las noches, porque déjenme decirles, esta historia que yo viví con mi papá, si quieren fría, si quieren, no sé, desapegada, pero no lo considero así. Esa historia que viví con mi padre no me quita el sueño, no me produce nada de ni siquiera rencor, ni siquiera arrepentimiento, nada. Yo duermo muy bien, se los vuelvo a repetir. La prueba está, y con esto voy a cerrar, es que yo regresé a mi casa. Yo esa noche me dormí y soñé a mi papá. Soñé que entraba por la puerta, que me veía, que me abrazaba, y cuando me abrazaba yo sentía como si su pecho y su estómago tuviera unas piedras. No sentía huesos ni carne. Ahí no había calor, había como unas piedras. Era muy extraña esa sensación, pero aún así yo lo abracé confundida y yo estaba llorando y gritando.